La víctima. Siempre el dedo acusador apunta a la víctima. Que si consintió o no, que si no se resistió, que qué cara puso, que cómo vestía, que no, que nada de eso es importante. Foco donde se debe. Luis Rubiales era superior jerárquico de la jugadora y sin permiso la besó en la boca. Eso es inaceptable. Él admite la culpa al principio, pero dice que fue sin intención. Luego se envalentona y no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir. Que la euforia, que él le pidió un piquito y ella dijo sí, que siente el mismo deseo que cuando besa a sus hijas. No quiere entender, deseo o no, irrelevante. Y aunque hubiera sido cierto, cosa que ella niega, es presión indebida pedirle un beso a una jugadora siendo presidente de la federación. ¿Cómo puede guiar a alguien que no sabe para dónde va el camino? Su defensa y los aplausos cómplices revelan lo arraigado del machismo que te hace callar además o no reconocerte como víctima. Porque además en España y en la mayoría de los ámbitos hay una institucionalidad deficiente que no te acoge y que no te protege de verdad. De paso, daña la imagen de este país, dicen algunos, y recuerda cuánto le falta al deporte en igualdad de género y devela también a diferentes sectores políticos. Esto no es contra los hombres, esto es contra los Rubiales y en defensa de las Hermoso. De Jenny Hermoso y las que como ellas lo sufren y lo padecen, de la que en el transporte público es manoseada, de la adolescente que nunca más caminó tranquila en la calle, de la obrera o de la ejecutiva. Que no es no, que el sexo sin consentimiento explícito es violación y que la víctima es solo eso y nunca responsable de serlo. ¿Podremos estar al menos de acuerdo en eso tan básico? Lo dudo. Porque si cuando hay un video y pasa algo frente a millones de personas, tantas aún siguen sin creerle a una mujer, ¿qué pasa cuando no hay testigos? Comienza Conexión Global Prime. El caso que remeció al mundo del fútbol, el presidente de una federación que se niega a dimitir y que besa sin consentimiento a una jugadora. ¿Cuál es la historia de este dirigente? ¿Cuál es la historia y cómo se desarrolló también esto en el Mundial de Fútbol? Nos lo cuenta en su nota Gabriel Palma. Partido, silbatazo, España campeón, España campeón de la Copa del Mundo femenina. Fue el pasado 20 de agosto en el que la selección femenina de España se consagró por primera vez en su historia como campeona del Mundial de Fútbol, pero lamentablemente lo que debía ser una celebración sin precedentes quedó en segundo plano por este hecho. El beso no consentido del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la jugadora Jenny Hermoso hace casi 3 semanas dio la vuelta al mundo. Una polémica que pronto dejó de ser solo deportiva y que generó un debate político, social y cultural en el país europeo. Rubiales intentó fallidamente dar vuelta a la página con esta tibia declaración. Pues seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer, pues porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, pues bueno, ocurrió lo que ocurrió. Pero la crisis se agudizó cuando el dirigente se resistió a dejar el cargo pese a los llamados del gobierno y las protestas ciudadanas. No voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir. Fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, rindiendo pleitesía al falso feminismo, que es una gran lacra en este país. Fue este polémico discurso el que provocó que la totalidad del seleccionado femenino español renunciara hasta que el dirigente dimitiera. Todas queremos lo mismo, ¿no? Y es que haya respeto hacia nuestra profesión, igual que la ha habido durante tantos años y sigue estando en el masculino. Simplemente peleamos por eso. También te digo que no solo necesitamos la ayuda de las jugadoras, que la unión está claro que es el primer paso. La reacción ejemplar de las jugadoras de la selección española de fútbol y la reacción espectacular de la sociedad española, que ha dicho junto a ellas, se acabó. Y ese se acabó es con todas las consecuencias,
también para los dirigentes que se han visto involucrados en estos lamentables sucesos. El caso además trascendió las fronteras de España, lo que llevó a la FIFA a actuar ordenando la suspensión de su cargo por 90 días. Ahora Rubiales podría enfrentar una querella por parte de la Fiscalía por presunta agresión sexual, luego de que esta semana Jenny Hermoso oficializara una denuncia en su contra. Pero esta es solo la punta del iceberg en el historial de polémicas de Luis Rubiales. Este registro data del mismo 20 de agosto en la final del Mundial Femenino. Luis Rubiales se toma los genitales mientras celebra el triunfo de su selección. A su lado, la reina Leticia y la infanta Sofía. A esto se suman los escándalos por acusaciones de fiestas sexuales y viajes dentro de España, a Nueva York e incluso a Arabia Saudita, financiados con el dinero de la federación. Los audios filtrados por el presunto arreglo en la entrega de premios con el exjugador del Barcelona Gerard Piqué activo en ese minuto, o los traslados de la mítica Supercopa Española a Arabia Saudita también lo han puesto en apuros. A ver, Rubí, si es un tema de dinero, si ellos por 8 irían, hostia, tío, se paga 8 al Madrid, 8 al Barça. A los otros se les paga a 2 y 1, son 19 y os quedáis la federación 6 kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis 6 kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor pues les sacamos, decimos que el Madrid si no va y le sacamos un palo más o 2 palos más. No se pueden dejar de lado las acusaciones en el llamado caso Negreira, una investigación por presuntos pagos irregulares al entonces vicepresidente del comité arbitral José María Enríquez Negreira por parte del Barcelona, un caso que no tiene que ver con la administración de Rubiales, pero que durante su mandato no vio un avance y de hecho se mantuvo a Negreira en su cargo en la federación. Es algo con lo que nos hemos encontrado durante la etapa anterior. Tenemos que colaborar con la justicia, también ser rigurosos y entender que todos tienen derecho de presunción, mientras que no se demuestre lo contrario, y eso sí, pues poner todo para que se llegue hasta el final con todas las consecuencias. Luis Rubiales ha defendido férreamente su gestión como dirigente deportivo, y es cierto, durante su mandato desde 2018, las selecciones españolas femeninas y masculinas adultas e inferiores han logrado 9 títulos entre mundiales y continentales. ¿Ustedes creen que es para esta cacería? ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pero el mismo dirigente ha dejado eso en el segundo plano con sus conductas. Ahora su nombre ha reabierto el debate sobre el machismo en la sociedad española y también en el fútbol mundial. Y vamos a comenzar el análisis con una de las periodistas más reconocidas de España. Me refiero a Ana Pastor, periodista en La Sexta, fundadora de Neutral. La vieron recién en uno más de los debates presidenciales que ha conducido. Ana, qué honor estar de nuevo con nosotros. Muchísimas gracias por tu generosidad de acompañarnos. Muchas gracias, como siempre, Mónica, de estar con vosotros. Quisiera comenzar preguntándote, además que han estado bien afectados, lo hemos mostrado con las inundaciones en Madrid, en Toledo, pero hecho el punto, quisiera preguntarte de qué están pendientes hoy día del caso Rubiales, del caso de Jenny Hermoso con la huelga. ¿Qué pasa con aquello primero para actualizar la situación en este momento? Pues ahora hay 2 noticias fundamentales mientras hablamos. Una, como apuntabas, la huelga. La huelga de las jugadoras a nivel nacional se mantiene, no hablamos solo de las campeonas del mundo, sino la liga, digamos, habitual se mantiene porque no han conseguido mejorar esas condiciones. Fijaros que aquí no se está hablando en ningún caso de igualar los salarios a los jugadores de fútbol. Se está hablando de un convenio colectivo con condiciones muy mínimas. Pues bien, a esta hora podemos decir que esa huelga sigue planteada porque no han conseguido todavía un acuerdo de reivindicación. Y la otra noticia, desde luego importantísima, hoy hemos sabido que Jennifer Hermoso ha ido a la Fiscalía a ratificar la denuncia, es decir, a insistir en algo que tú apuntabas. El beso no fue consentido y, por tanto, ella ha ido a la Fiscalía a dar la versión que ya contó en un comunicado, pero hoy lo ha hecho también en sede judicial. Así que ese recorrido que pueda tener ahora la denuncia penal es donde hay que tener la mirada puesta periodísticamente y la sociedad también. Quisiera retroceder un poco en el tiempo, después vamos a volver de nuevo al presente. Tú como periodista, cuando estabas viendo, me imagino más celebrando, yo hubiera celebrado, ni que te digo, campeonas mundiales, todo maravilloso, triunfo, la reina, la infanta, toda la celebración, y cuando lo entregan viene lo del beso, este beso que sin consentimiento le da Rubiales a Jenny Hermoso. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo empezó entre los periodistas? ¿Cómo te impactó también a ti cuando lo viste?
Mira, yo creo que la reacción ha sido muy mayoritaria de reprobación. En esas primeras horas, casi podría decir minutos, hay algo que ha cambiado y es que las redes sociales existen. Mucha gente seguramente ve el partido y no se queda, y eso que tuvo una audiencia increíble, no se queda a la celebración, pero sí había mucha gente viendo esa imagen cuando ellas suben a por las medallas. Y enseguida se empieza a viralizar el momento del beso, de cómo le agarra la cara, y enseguida se empieza a comentar en redes sociales. Como digo, en esas primeras horas la reacción no es tan contundente como cuando la gente empieza a darse cuenta de algo que tú también apuntabas. Él no es cualquiera, él no es un amigo de Jenny, él es el presidente de la federación y por tanto un cargo de autoridad sobre las jugadoras. Y a partir de ahí empiezan a correr muchísimos vídeos de otros momentos en los que él, cuando las jugadoras están haciendo directos, las coge para dar un beso, a una de ellas la carga boca abajo también. Es un alto directivo, bueno, es el presidente, es quien representa de alguna manera a España en un evento tan importante como este, y te diría que creo que muchos y muchas aquí sentimos esa mezcla de no podemos celebrar con ellas, no podemos felicitarlas de alguna manera por algo tan importante como haber conseguido un mundial. Los chicos lo consiguieron en 2010, ellas ahora, porque enseguida se empezó a hablar de ese momento tan tremendo y todo lo que vino después, porque yo creo que fue mucho peor cómo ha gestionado él algo tan importante. Es pensar, como decía Jorge Valdano, que el feminismo no ha llegado para quedarse, o estás dentro o no estás, o no estás, y el feminismo es igualdad. Yo creo que Rubiales no sabe en el país y en la sociedad en la que vive. Sí, y bueno, y llama la atención cuando se produce su primera comparecencia pública, algunos apostaban, bueno, este es el momento en que va, porque las primeras disculpas son, ya dice sí, disculpa, pero es horrible, porque es como, habla del malentendido, es como pedir disculpas, pero no tanto, bajarle el perfil, y después se envalentona y da esta comparecencia pública, y que no voy a renunciar, que no voy a renunciar, que no voy a dimitir. Y nos quedó súper claro que no iba a dimitir, tanto que lo repitió, pero además las explicaciones eran de verdad que, como decimos en Chile, te agarrabas los pelos, o sea, y llamaba la atención, y más llamaba la atención los aplausos, el aplauso cerrado que recibe. ¿Cómo vio la opinión pública esto? Porque me imagino que en algunos sectores también decían, bueno, en verdad, ese feminismo que a mí también me molesta, él tiene la razón, lo están persiguiendo, pero me imagino que mayoritariamente habrá habido indignación, ¿o no? Bueno, como tú bien decías, esto no va de los hombres, va de los Rubiales. Y yo creo que un hombre que no se comporta como Rubiales no tiene por qué darse por aludido, desde luego, y la mayor parte de los hombres seguramente también se sintieron, bueno, les llamó mucho la atención, cuanto menos esa imagen. Pero fíjate, antes de que llegara el momento de los aplausos, de ese discurso tan de gañán, como decimos aquí, hay dos hechos antes muy llamativos. El primero de ellos es la presión de Rubiales y de Bilda, el seleccionador al que acaban de quitar, la presión a la familia y a Jenny para que haga un vídeo con él y diga, bueno, que esto es una tontería y que era consentido. Eso ocurre en el avión. Cuando llegan a España, dan otro paso más. Emiten un comunicado donde incluyen unas declaraciones de Jennifer Hermoso que son falsas, porque Jenny nunca hizo esas declaraciones. Esas declaraciones apuntaban a esa tesis, que todavía ha sido una broma entre ellos. Y lo tercero que vemos es esa comparecencia en la que hay quien piensa que iba a dimitir, ese aforo lleno en la Federación Española de Fútbol y los palmeros, es decir, todos aquellos que se pusieron a aplaudir. De hecho, luego hubo algunas dimisiones, algunas mujeres del equipo técnico que contaron que las habían obligado a sentarse en primera fila también. Así que es todo un despropósito, es un buen retrato, yo decía un buen selfie del tipo de quien acompaña, el tipo de quien silencia durante mucho tiempo comportamientos así, porque hay que recordar que las jugadoras llevaban tiempo quejándose tanto de la dirección como de la dirección deportiva. Sí, y hay algo también que es que hasta el tema humano y familiar, porque a mí por lo menos me chocó mucho ver a las hijas de él ahí. O sea, y les habla, porque además, no, como en Chile decimos pasar piola, cuando pasas desapercibida decimos pasar piola, pero te hago la traducción, ya te enseñé el al tiro antes cuando estábamos por WhatsApp, pero en el fondo ni siquiera las deja pasar desapercibidas, sino que les dice, hija, no llores, tienes que estar orgulloso de tu padre, las cámaras las apuntan, o sea, lleva a las hijas a esa instancia, claro, hijas, le convenía, las expone públicamente, después su madre haciendo la huelga de hambre. ¿Cómo se ha visto también lo de la madre con la huelga de hambre, presionando a Jenny, intentando presionarla, las hijas también en la conferencia, Ana?
Pues yo creo que es una manera muy obvia de cómo entiende él el papel de nosotras, las mujeres, ¿no? Has puesto, yo creo, el dedo en la llaga. Por un lado, las hijas. No solo las lleva, no solo las sitúa en un lugar preferencial, no solo las cámaras de la federación las enfocan en un momento tremendo, además, porque al fin y al cabo convierte su imagen en una imagen pública, ¿no? No las proteges de lo que puede venir contra ellas y ellas no tienen culpa de nada. Y además de eso, un día después, la madre inicia una huelga de hambre en su defensa y dice que está dispuesta a ir hasta el final. Y además de eso, Mónica, él distribuye unas fotografías en el hospital con su madre, que es una señora mayor que evidentemente tampoco tiene nada que ver en esta historia. Así que creo que una vez más vemos cómo la línea de puntos nos lleva a lo mismo. Es un comportamiento habitual en él, ese desprecio también a las mujeres. Y él también filtra, o sus cercanos, este video en que las jugadoras adentro del bus bromeaban con el tema, y de nuevo viene el tratar de menoscabar de alguna manera a la víctima, porque claro, una persona reacciona con el tiempo, o sea, también una víctima, eso está más que dicho, los primeros momentos, estar en shock, querer que se quite el tema, me imagino que es muy confuso. ¿Cómo tomó la gente también estos videos, la opinión pública? Pero es que además es que estamos locos, ¿no? Yo creo que tú, que conoces bien cómo es el acoso digital, estamos locos poniendo el foco en quien ha ganado la Copa del Mundo y le ha sobrevenido todo esto, pero es que además ellas tienen una ventaja, estas jugadoras, además de ser unas cracks en lo suyo, ya venían quejándose de actitudes dentro. Es verdad que no habían especificado en qué consistían esas actitudes, pero creo que el tiempo les ha dado la razón. Y en paralelo a todo esto que estamos contando, a que se inventen declaraciones, presionen a la familia, etcétera, etcétera, ocurre el acoso digital. Es decir, Rubiales se vale de varios agitadores de ultraderecha que utilizan estos vídeos, los manipulan, cortan, a veces pegan, para poner la mirada sobre ellas. Y esto es una pauta habitual. En España tenemos varios casos muy conocidos. Uno es el de La Manada, que sé que habéis hablado aquí, gravísimo. Otro es el de Nevenka Fernández, que es la pionera del Me Too en España. Hace 20 años consiguió una condena por acoso sexual contra su jefe, que era un alcalde en el municipio. Y era concejal. Son casos muy diferentes al de Jenny, pero hay una cosa que es exactamente igual. Cómo se intenta culpar a la víctima. Evidentemente este caso no es tan grave, pero es verdad que se pone el foco en el comportamiento de ella. En el caso de La Manada le pusieron un detective para ver si se divertía después de aquello. En el caso de Nevenka se inventaron testimonios sobre su vida privada. En el caso de Jenny están intentando vender una imagen de una chica que se divierte. Es que ha ganado la Copa del Mundo, es que ella no ha cometido ningún error, está celebrando con el resto de compañeras de vestuario. Así que es una pauta bastante habitual en el machismo que sigue existiendo en el siglo XXI y que se mezcla con el acoso digital de este tipo de personajes. Ana, quisiera preguntarte, ¿cómo has visto la reacción? Porque explicar un poco que esta federación es privada, no recibe subvención y no tiene tutela del sistema público, y por lo tanto el tipo no quería renunciar, y muchos se preguntan en otros países, ¿pero por qué no lo sacan? ¿Qué está haciendo el gobierno? Entonces quisiera preguntarte que nos explicaras un poco de esa estructura y cómo viste tú también, por un lado, la reacción del gobierno y qué diferencias o matices percibiste en los distintos sectores políticos. Pues mira, es curioso porque, como tú apuntas, la Federación Española de Fútbol, aunque llame la atención, no es una entidad pública. Lo que ocurre es que gestiona un patrimonio tan importante, una marca tan importante aquí y fuera de España, como es la Selección Española de Fútbol femenina y masculina. Es decir, lleva nuestro fútbol por el mundo y eso es lo que le hace tener los ingresos que tiene. No hay que olvidarnos que el primer gran escándalo, uno de los grandes escándalos que ha arreado a Rubiales, porque no el primero, esto es la otra que colma el vaso, tiene que ver con el sueldo que se puso. Todos esos que el otro día le aplaudían también han permitido que tenga un sueldo muy elevado. Hubo un segundo escándalo en la federación y tampoco pasó mucho, y es esos audios con Gerard Piqué, el ex de Shakira, en el que hablaban de la Supercopa en Arabia y hay una investigación periodística sobre si hay comisiones o no millonarias ahí. Y hay otro escándalo, y es que se dice que él grababa a todos los políticos o a los políticos con los que se relacionaba. Es decir, lo de Rubiales no es nuevo. En la Federación Española el anterior presidente también cayó por varios escándalos. Es un ente privado. Hay alguna manera de que el gobierno pueda hacer algo, pero es verdad que están limitados porque hay un tribunal del deporte que, si considera que no es demasiado grave, no puede ir más allá. Claro, le puso falta grave. Se preguntan, le puso falta grave y exacto, no muy grave, ¿no? Y ahí amarró de manos a la, no se llama federaciones, al otro, en el fondo, a la otra entidad pública, a la que sí es pública. Exacto, pero también es verdad que
Exacto, pero internamente también podrían haber sido valientes. Lo que ocurre es que los que están allí los ha puesto él y se retroalimentan. Por eso vimos esa imagen en la que él subía sueldos en aquella comparecencia tan lamentable que parecía una subasta. Y en lo político, ¿cómo ves tú que ha reaccionado a nivel ya de declaraciones, de política, el distinto espectro? Veíamos que una de las encuestas que se comparaban políticamente, en promedio un 78-72% de rechazo a Rubiales, pero más alto en los sectores que se identifican con Sumar en la izquierda, como un 82-83% y 50 y tantos en el caso de quienes se identifican con Vox. Igual mayoría en contra de Rubiales, pero con una diferencia. ¿Cómo ha sido ese debate de los políticos, las políticas en España? Yo creo que, como te decía antes, ha sido muy mayoritaria la reacción. Sí que es verdad que los partidos, digamos, en el lado de derecha han puesto más problemas al discurso, ¿no?, que tiene que ver más con el feminismo y con el tema de la igualdad, pero lo de Rubiales era indefendible de cualquier manera, ¿no? Y es verdad que lo bueno que está sirviendo también es para demostrar que el deporte y el fútbol no se queda fuera de lo que es nuestra sociedad, todas las sociedades, ¿no?, y que el machismo habita donde se le permite. Y yo creo que sí que ha habido un avance muy importante en estos años en España, y es que esa reacción ha sido mayoritaria, como te decía. Hace 20 años con Nevenka, a Nevenka se le dio las pilas, se tuvo que marchar de España, y sin embargo ahora mayoritariamente el nombre de Jenny hace sentir muy orgulloso a cualquier español por la gesta deportiva y por lo valiente que está siendo también, porque también se ha insistido mucho que tenía que denunciar, ¿no? Y esa presión yo creo que a veces puede hacer que se asuste ella y su entorno, cuando además estamos hablando de que la presionan y la acosan, pero yo creo que la reacción ha sido bastante unánime, y me quiero quedar con eso, que creo que la sociedad española ha avanzado tanto que la política se ha tenido que ir incorporando también. ¿Hay algún miedo de que este caso afecte la postulación de España para el Mundial, esta organización conjunta con Portugal, con Marruecos y España? Bueno, ahí nos toca un poco de velas en el entierro, pero no queremos que les afecte, porque tú sabes que estamos en competencia por la organización, ¿no? Ahí estamos divididas, Ana. Nosotros queremos organizarlo con Argentina y otros, pero podría tener un efecto negativo. ¿Cómo se valora aquello? Y porque en el fondo es soft power también el fútbol para España, como lo es el turismo, como lo son otras cosas. Entonces, un país que parecía con resabios también machistas, pero bastante más progresista, con este tema, ¿cómo le puede afectar a la imagen del país, para cerrar, Ana, y a la postulación del Mundial? Bueno, yo creo que desde luego a la imagen de España, ahora hablamos del futuro, a la imagen de España no le ha hecho bien. De hecho, ese es uno de los motivos para poder rescindir el contrato de un dirigente, aunque sea de una entidad privada, y es que le está haciendo daño. El gobierno insiste en que en el tema de la candidatura no tiene por qué ocurrir nada, van a seguir peleándolo. Es verdad que no hay una decisión tomada, pero hay algo muy importante que vamos a saber en los próximos días, si no en las próximas horas, Mónica, porque las jugadoras de la selección, las campeonas, están esperando la llamada de la selección. Tienen que decidir si, con los cambios pocos que se han hecho, quieren estar en la selección y defendiendo los colores de España o no. Si finalmente no van y en la federación no hacen nada, yo creo que eso sí puede tener un impacto reputacional, desde luego, para conseguir esa candidatura. Y ahora mismo hay debate interno en el equipo sobre qué deben hacer, si atender a la llamada de la selección, presentarse como si no hubiera pasado nada, entre comillas, o aprovechar también de alguna manera en positivo este tsunami, ¿no?, de apoyo que tienen, para decir, no vale cambiar dos piececitas pequeñas, aquí hay que hacer una remodelación integral para que nos sintamos a gusto jugando también y representando a nuestro país. Así que yo creo que eso va a condicionar incluso más que los movimientos políticos que pueda haber. Vamos a seguir atentamente, porque los compañeros, te voy a decir, encuentro que sí, la apoyaron, pero harto que se demoraron, bien tibios además que fueron los de la selección. Esperábamos más de ellos, esperábamos más, Ana, te lo confieso, la verdad. Totalmente, vimos aquí todo ese comunicado leído por Morata. Es verdad que sabemos que hay 2 o 3 jugadores, Morata entre ellos y Azpilicueta, que querían haber ido un poco más lejos. Es verdad que es un grupo de 24. También te digo, para lo que dijeron, podrían haberlo hecho hace una semana o 2, incluso en las redes sociales, que opinan de muchos temas, como hizo Borja Iglesias, por ejemplo, que fue muy valiente. Sí. Yo creo que hay veces en la vida que te sitúan en el foco y tienes que estar a la altura, y para mí ha sido más que insuficiente la reacción de ellos. Ana Pastor, un gusto, un honor estar nuevamente contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Y nos quedamos en Madrid, pero ahora para conversar de inmediato con Gabriela Ortega, exportera de la selección del Ecuador, consultora en comunicación política. Qué gusto tenerte con nosotros en Conexión Global Prime. Muchísimas gracias, Mónica. Quisiera retroceder un poco en el tiempo y darle un poquito de contexto a esta información. Ya hablábamos con Ana Pastor del tema, pero esta no es la primera queja que había de las jugadoras contra la federación con distintos entrenadores. De hecho, ya le echan, acaban de echar no hace mucho al antiguo entrenador, pero el anterior también había tenido quejas y hay un ambiente, al parecer, en que el trato con estas jugadoras, con las futbolistas, no ha sido el adecuado. Así es. Las reivindicaciones que solicitan las jugadoras no son actuales, vienen desde hace mucho tiempo atrás. De hecho, justo después del campeonato europeo en el que España queda vicecampeona, que perdió contra Inglaterra y que luego tuvieron la revancha, justo después de eso, 15 jugadoras solicitan por una carta escrita cambios y profesionalidad. Fueron los únicos dos términos resaltados en esa carta, que pedían cambios dentro de la forma en la que se gestiona la selección femenina y profesionalidad en el trato en el que pues el cuerpo técnico, y específicamente apuntaban la dirección hacia el seleccionador Bilda, apuntaban hacia cambios dentro de esas dos palabras, profesionalidad. Y esos cambios prácticamente no se entendieron desde la opinión pública y los medios de comunicación tampoco lo supieron tratar. De hecho, se les tachaba de caprichosas, de chantajistas, porque esas 15 jugadoras pusieron encima de la mesa su camiseta y dijeron: no vamos a ir a la convocatoria del Mundial mientras no se solucionen unos problemas estructurales que estamos viviendo como profesionales del fútbol. Ya no solamente en el trato personal, sino también en el trato como profesionales. El fútbol masculino está totalmente profesionalizado y a las jugadoras les toca luchar por un espacio dentro del fútbol femenino que debería también estar profesionalizado. Y es en el periodo en el que nos encontramos. Una muestra a la opinión pública del fútbol femenino queriendo profesionalizarse, con profesionales ya, con jugadoras que han vivido la profesionalización en el exterior. Una liga francesa, una liga inglesa, donde juegan muchas jugadoras españolas que saben lo que es la profesionalización del deporte y que no lo ven en la Real Federación Española de Fútbol. Ahora, Gabriela, esto se repite, me imagino, en otros deportes donde hay en general una mayoría masculina desarrollándolo. Me imagino que no es solo el caso del fútbol, donde no hay el trato adecuado, no son las condiciones iguales, claro, porque si nos vamos a otros, como la gimnasia, probablemente ahí sí hay condiciones, o el nado sincronizado, donde son muy buenas también las españolas, uno puede pensar, claro, ahí ya hay un trato adecuado, pero en deportes masculinos hay una desigualdad, hay un machismo, hay pocos protocolos. ¿Cuáles son las fallas que tú detectas? Como jugadora de fútbol, actual ahora amateur, pero ex profesional, te puedo decir el caso concreto de un deporte como el fútbol, en el cual quienes empezamos jugábamos con equipaciones que sobraban o que dejaban los equipos masculinos, jugábamos a horarios en los que los equipos masculinos ya no podían jugar. Aquí en España jugué varios años en liga profesional y básicamente en los horarios de entrenamiento se apagaban las luces del estadio porque ya había entrenado el equipo masculino, ¿no? Ay, qué brutal. Y ya no tiene que ver tanto con deportes masculinos y femeninos, sino con un trato digno a una profesión que en este caso es un deporte masculinizado, que no tiene por qué, porque cualquier deporte, precisamente la gimnasia rítmica o el nado sincronizado, lo podrían practicar tanto hombres como mujeres, pero ya es el trato digno, ¿no? Es el trato hacia un deporte, hacia unos profesionales que ejercen ese deporte. Y prácticamente esa dignidad, digamos, está plasmada por unos dirigentes que tienen que velar por esa dignidad dentro de la profesión, ¿no? Muy bien decía Alexia Putellas, somos jugadoras de fútbol y nuestra preocupación debería estar en marcar goles, en defender la portería,
en aprendernos unas técnicas y unas tácticas dentro del partido, no en luchar por unas causas de reivindicación, de equipamiento, de uso de estadios, que debe estar en unos dirigentes que crean en el deporte femenino. Gabriela, ¿no? En general en el deporte hay muchos casos de maltrato laboral y de acoso también, porque no es la primera situación de la que escuchamos, evidentemente. El deporte en sí como un área, yo le invitaría a todo el público a que compare, por ejemplo, ir a un mundial femenino, que tuve la posibilidad de ir al mundial femenino en Francia, y el ambiente es familiar, de niños, es un ambiente en el que no se ven barras de hooligans apoyando a cada uno de los equipos, sino se ve un ambiente de empatía y competencia. Ese ambiente generalizado en un estadio de fútbol, en un mundial femenino, no se respira la misma aportación de empatía, la misma aportación de generosidad dentro de las dirigencias o de las cúpulas del deporte, en este caso del fútbol. Ajá. Y estoy de acuerdo. Mencionaban antes en el programa, estoy de acuerdo en que eso viene porque dentro de las dirigencias, dentro de esas cúpulas, tampoco hay presencia femenina. Sí. Entonces, la visión está parcializada hacia el 50% de la población, Gabriela, que son hombres, y no hacia el 50% femenino. ¿Y hay mucho acoso sexual, hay mucho maltrato también laboral? Claro, teniendo en cuenta que solamente hay una visión desde un 50% de la población, al otro 50% no se encuentra representado. Entonces, las actitudes dentro de esa cúpula, por así decirlo, dentro de esa dirigencia, van a ser actitudes que están aprobadas por ese 50% de la población. A nivel de acoso, a nivel de acoso laboral, yo no le ceñiría directamente al fútbol como tal, sino lo ampliaría a cualquier deporte, incluso si es que vemos lo que ha sucedido en España desde un punto de vista laboral, ¿no? Donde un jefe, en general, como si fuese cualquier organización, pues tiene actitudes como la que tuvo Rubiales con una empleada, con una subordinada, como es el caso de Hermoso, ¿no? Yo lo llevaría hacia el lado de la profesionalización en cualquier organización también. Y preguntarte también respecto del feminismo, que no me canso de repetir, que no es sino luchar por iguales derechos, iguales oportunidades entre hombres y mujeres. No es lo mismo que el machismo. No se busca la superioridad de la mujer por sobre el hombre, así como el machismo sí busca la inferioridad de la mujer. Acá no se busca la inferioridad del hombre, se busca emparejar literalmente, qué mejor decirlo que en el fútbol, emparejar la cancha en oportunidades. ¿Cómo has visto en España en estos días que resurge el tema? ¿Cuál es tu sensación? ¿Cuál es la percepción y el análisis que haces? Tú eres ex arquera de Ecuador, pero además eres analista política, eres comunicadora política. Entonces, ¿cómo ves el tema del feminismo en España en estos días y todas las polémicas que han habido antes también a raíz de la ministra de la Igualdad, de la legislación que se hizo y se tuvo que modificar respecto al consentimiento? ¿Qué tan conservador es el ambiente? ¿Qué tan progresista es? ¿Cuáles son los resabios que hay de machismo en España? Hay que considerar que este tema, a partir del beso del caso Rubiales, este tema ha saltado a nivel internacional. Sí. Estamos hablando una ecuatoriana en Madrid con un canal en Chile. Es decir, no estamos hablando de un capricho que se ha antojado a un grupo de personas o a un sesgo político sobre cómo abordar la sociedad. Se ha levantado la voz del 50% de la población que dice, hey, estamos aquí en todos los ámbitos, queremos formar parte de sectores que a veces están muy masculinizados y como bien señalas, Mónica, queremos formar parte del trato de las decisiones viendo desde una perspectiva
que a lo mejor antes no se veía porque estaba muy masculinizado, porque estaba solamente la cancha inclinada hacia el 50% de la población masculina, y ahora hay otra visión que es la de las mujeres. Si es que este caso no hubiese tenido una repercusión internacional como la que ha tenido, podríamos estar hablando de algo muy concreto, pero esa repercusión se ha hecho tan grande porque el feminismo es una causa global. Las mujeres de todo el mundo estamos luchando por ocupar los espacios en todas las áreas de la sociedad, en el deporte, en la política mismamente, en las empresas, y hay que tener en cuenta que esa perspectiva de las mujeres puede causar inconformidad en ciertos núcleos o en ciertos nodos en los que todavía puede estar esta percepción de que las mujeres solamente podemos estar en un sector de la sociedad y no abarcar todos ellos, o no abarcar puestos de poder que están enquistados a lo mejor solamente en hombres y que no se quieren compartir con el 50% de la sociedad, ¿no? Cierro preguntándote si tú ves alguna repercusión política de este caso. Me refiero en que algunos sectores revelen también que no están tanto con la igualdad de las mujeres. ¿Cómo ves las acciones de los políticos, de las políticas frente a este tema, que no debiera politizarse en el sentido de que el feminismo debiera ser una causa completamente transversal? O sea, el feminismo, la igualdad entre hombres y mujeres, debiera ser algo que le hiciera sentido de izquierda a derecha. Así es. Aquí la solidaridad o las palabras de apoyo han sido unánimes para condenar en sí la actitud, ¿no? Ahora vamos a meter algo de sentido común. Si es que la actitud te parece grosera, inapropiada, fuera de lugar, entonces la condena debe ser directa. Ahí viene el matiz de lo que ha sucedido en las distintas agrupaciones políticas, ¿no? Aquellas agrupaciones más de izquierda es una condena absoluta a lo que ha sucedido, y luego se va matizando de acuerdo a la postura política. No ha llegado a haber un enfrentamiento entre partidos ni agrupaciones frente a este tema, sino la condena a una actitud grotesca y fuera de lugar ha sido unánime. Luego viene la repercusión que ha tenido esto frente a la dimisión del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que claro, ahí ya entramos en un tema político porque entra el Consejo Superior de Deportes, entra la votación dentro de ese consejo, pasa por el tribunal, con lo cual entramos a organismos que tienen que ver con la política, ¿no? Pero si vemos el enfoque de los distintos grupos políticos, el rechazo absoluto a una actitud que se ha reconocido fuera de lugar, inapropiada, y ya matizando por algunos grupos políticos como machista, más por los de izquierda que por los de derecha, es unánime. Gabriela Ortega, muchísimas gracias por haber conversado con nosotras desde Madrid. Muchísimas gracias. Un gusto, muchísimas gracias, Mónica. El gusto ha sido nuestro, y después de conversar con Gabriela nos vamos a la pausa. Al regreso, ¿cómo afecta y cuál es la realidad en el fútbol nacional? Vamos a estar con Paula Navarro. Ella es la entrenadora de Santiago Wanderers, así que con ella vamos a estar para revisar este temazo, pero ahora en nuestra realidad. Estamos listos en Conexión Global Prime. Volvemos con una invitada de lujo, Paula Navarro, entrenadora de Santiago Morning. Un gusto que nos acompañes, Paula. Hola, muchas gracias por la invitación. Queremos reflexionar de este tema, ya hemos estado haciendo en primer bloque, pero queremos traerlo también a la realidad chilena. Y antes, quiero preguntarte, ¿qué te pasó? ¿Cómo viviste este episodio de Luis Rubiales y este beso no consentido con la jugadora Jenny Hermoso? Bueno, ha sido difícil. Yo creo que nadie esperaba esto. Creo que el triunfo de salir campeonas mundiales pasó a segundo plano. Creo que en todo el mundo se hablaba ya de la situación, del beso, de lo que había pasado y no de que las chicas habían logrado algo histórico para su país. Sí. Y triste porque pasó a segundo plano, lo más importante.
Creo que España venía hace un tiempo haciendo las cosas bien con su liga, con contrataciones de jugadoras extranjeras también al país, profesionalizando, dignificando el rol de la mujer en esta industria que es tan compleja. Y bueno, fue triste ver toda esta situación y no solamente eso, sino es que ha continuado la situación, entonces ha sido caótico. ¿Y qué te pasó cuando escuchaste las explicaciones también de Luis Rubiales, que él había sentido el mismo deseo que por una de sus hijas, o sea que no, y que no había sujeción? ¿Cómo es la relación, tú que lo vives diariamente, de una jugadora con un dirigente? Quiéralo o no, no digo que el dirigente vaya a abusar con ella, sino que efectivamente hay una relación de jerarquía. Claro, yo creo que generalmente, bueno, en la industria que nosotros nos movemos, que es 99% de hombres, nos cuesta mucho relacionarnos con ellos y que ellos entiendan que tienen que cumplir ciertos protocolos con nosotros, ¿ya? Bueno, específicamente en nuestro club, nosotros hemos desarrollado ciertos protocolos, tanto para los entrenadores hombres, en las relaciones con las jugadoras. Porque se entiende de inmediato que entre un dirigente y una jugadora, o un entrenador y una jugadora, o una entrenadora y una jugadora o un jugador, hay una relación de autoría, hay asimetría de poder, eso se entiende de base. Se entiende de base, entonces por lo tanto tratamos de mantener ciertos protocolos y conductas. ¿Ya? Y yo creo que aquí también, bueno, la situación fue terrible, pero creo que FIFA está al debe, porque FIFA debería normar todo esto. O sea, es más, el reciente campeonato de atletismo mundial, cuando tú ves la premiación de las atletas, ya se eliminó el contacto de los dirigentes con las atletas a entregarle la medalla. Y eso es porque ellos lo normaron. Hay un protocolo de ceremonia. Entonces ya no hay contacto con ellas de abrazarlas, de darles la mano y nada. Es más, van las bandejas, retiran sus medallas, ellas se la cuelgan, o ellos también, porque también hombres. Sí, también puede ser con hombres, claro, obvio. Y crearon esos protocolos que son bastante. Después lo que pase después ya es un tema, yo creo que personal, pero siento que estamos al debe en eso, que deberían haber protocolos. Y Santiago, claro, a nivel ya institucional e internacional. ¿Y cómo lo hicieron en Santiago Morning? ¿Qué rescatarías tú, por ejemplo? ¿Qué protocolos han creado? Nosotros, un par de ejemplos para entender. Nosotros hemos creado bastantes protocolos para conversar con charlas entre jugadoras, es decir, cuerpo técnico con las jugadoras. Ningún entrenador puede conversar con las jugadoras a solas. Menos a puerta cerrada y menos a puerta cerrada y menos, siempre tiene que haber otro de testigo. De hecho, a nosotros en varias oportunidades nos llamaron a la Cámara de Diputados, la Comisión de Deporte, para pedirnos un poco cómo lo estábamos haciendo para esta ley que salió después de violencia de género y acoso sexual. Sacaron varias cosas que teníamos nosotros ahí. Y, ejemplo, cuando son jugadoras menores de edad, también lo mismo. Pero yo siento que es muy importante establecer roles, independiente de la euforia de ganar y todo. Los dirigentes tienen que mantener la compostura, los jugadores y jugadoras también, y todos, cuerpos técnicos y todos también. Ahora, lo que pasó, esto yo creo que abrió una bolsa de gatos que estaba escondida ahí hace mucho tiempo. Te quiero preguntar, ¿cuánto machismo también y cuántas de estas situaciones, por mucho que tú me digas, ya en tu club lo han normado bien, no sé si se han producido casos de denuncias de acoso, de maltrato, porque aquí habían dos cosas, también del entrenador, no el que despidieron recién, sino que el anterior, un muy maltrato con las jugadoras españolas. Quiero saber cómo es el trato, cuánto hay de machismo, cuánto hay también en Chile de situaciones de abuso, incluso porque tú ya te relacionas con otros equipos de fútbol, con otras disciplinas deportivas. Sí, en Chile hay diferentes situaciones porque los clubes tienen diferentes realidades. Nosotros estamos recién en el semiprofesionalismo, no estamos todavía en la industria completamente profesionalizada, y para eso necesitamos educar a nuestras atletas y a nuestras jugadoras. ¿Qué ¿Hay significa? mucho machismo en el fútbol femenino? Hay mucho machismo, hay mucho machismo. También nosotras como mujeres cometemos el error también de normalizar ciertas situaciones. ¿Qué cosas, por ejemplo? Como normalizar que no tengamos camarín, normalizar que no hay un baño de mujeres, normalizar que tenemos que ponernos ropa de hombre,
normalizamos eso. Oye, bueno, quedó esta ropa que era de los cadetes, la pueden ocupar ustedes, y nosotros, bueno, sí, lo ponemos como... Y eso no es normal. La idea es que si nosotros somos parte de un club, también tengamos nuestra ropa, nuestro baño y nuestro camarín. Quizás a lo mejor no con las mismas condiciones que tienen ellos, porque los recursos que genera también el fútbol y la industria de hombres es completamente diferente a los recursos que genera la industria pero si queremos femenina. darnos la mano, también podemos de alguna manera ir a, si no nadie crece, digamos. Exactamente, tenemos que ir de a poco avanzando y generando mejores situaciones para nuestra Porque vida. además yo recuerdo que había muchas dudas de cómo le podía ir en televisión al fútbol femenino y le fue estupendo. Exacto, exactamente. Y en los estadios también. Sí, claro. Entonces yo creo que el fútbol femenino es una industria que va a rentabilizar muchos millones de dólares, pero necesitamos que también los dirigentes entiendan de que hay que hacer una inversión y una inversión a largo plazo, que tenemos que formar buenas jugadoras, tener buenas ligas y claramente todo este tipo de situaciones normarlas, ¿entiendes? Que estén normal las entregas de premios, que estén normal los comportamientos de los cuerpos técnicos en todos los clubes, que existan normas. Cuando tú tienes las normas claras, cuando rayamos la cancha, yo creo que todo funciona mejor. Hay en el fútbol chileno también mucho de machismo respecto de dos situaciones. Uno, de menosprecio a las jugadoras desde sus compañeros y desde los dirigentes. Yo creo que ahí hay un tema al debe de los jugadores de fútbol profesional. Creo que ellos quizás apoyan el fútbol femenino de la boca para afuera, ¿entiendes? Por quedar bien. Pero yo siento que muchos jugadores de fútbol que tienen recursos importantes podrían hacer aportes al desarrollo del fútbol femenino, ¿ya? Yo creo que hay que hacer un mea culpa ahí y necesitamos más participación de ellos. Quizás, no sé, ejemplo, que un partido de la selección chilena a estadio lleno, en el estadio que sea para mejorar la liga de fútbol femenino profesional o que tengamos mejor implementación, infraestructura. Pero necesitamos también un poco más de, no tantas palabras bonitas por las redes sociales, sino que más acciones, creo yo. Sí, y yo hago también la autocrítica que incluso en el trato, en la cobertura periodística, se hablaba al principio de la rojita y algunas nos indignaba porque eran como las niñitas y no eran mujeres, nada, la roja. Y se cambió con resultados y con lo que demostraron en la cancha además. O sea, creo que ustedes, las mujeres en el fútbol, son las que han impuesto eso a la sociedad, impuesto, lo digo de buena forma, han logrado que las veamos como las tenemos que ver, con el respeto que las tenemos que ver. ¿Qué pasa con las situaciones de acoso y de abuso desde dirigentes, desde compañeros también? En el fútbol te lo pregunto y también en otros deportes, porque casos hay, y no son pocos. Sí, claro, hay casos, se han sabido de algunos casos. Yo creo que quizás acá en Chile, como la industria recién se está desarrollando todavía, quizás todos los casos no han salido. Yo creo que muchas cosas se van a ir sabiendo al pasar del tiempo. Muchas muchachas también tienen mucho miedo de decir cosas. ¿Hay miedo? Yo sí siento que hay miedo, mucho miedo. Nosotros... ¿Y por qué? ¿Por qué no les vayan a creer? ¿Por qué es tan difícil ganarse un espacio que sienten que después las pueden discriminar? ¿Por qué? Porque en el fondo pasa a poner en riesgo la credibilidad o como la... no sé, el conocimiento que tienen las personas en la industria. Entonces, yo creo que hay mucho miedo de parte de jugadoras, de dirigentes o de nosotras mismas entrenadoras. Somos muy cuidadosas en lo que decimos porque también tienen miedo a la represalia. O sea, yo, en mi caso personal, un presidente de la NFP pasado le pidió a mi presidente de mi club que me echara 3 veces, porque habían cosas que yo les decía a ustedes en la prensa. Y el presidente de mi club me decía, oye, yo no te voy a echar si tú lo que dijiste es verdad. ¿Entiendes? Pero ¿puedes dar el nombre de quién te dijo que quién te quería echar? No creo que va a salir en mi libro, pero eso no puede pasar. O sea, eso es... Y me imagino que además cuando está comenzando, da lo mismo si es fútbol u otro deporte, cuando está comenzando de manera amateur, y después se va semiprofesionalizando, después se va profesionalizando y después tenemos tremendas estrellas. Claro,
me imagino que también hay algunas jugadoras que sienten que no es lo mismo que ellas denuncien un abuso, sea sexual, de acoso o de maltrato, porque no tiene por qué tener siempre un contenido sexual, que lo denuncie, no sé, un jugador como Alexis Sánchez. O sea, ¿sienten ellas que están en una posición más difícil por no ser tan reconocidas, no tener una posición de poder más fuerte? Sí. O sea, yo creo que sí. Yo creo que por eso está el miedo. Porque después de denunciar, como que viene un poco lo que le pasó a Jenny Hermoso, que viene, pero es que ella incitó porque ella puso los brazos para abajo o para arriba. Oye, es que no corresponde. El comportamiento no es culpa de ella. No, claro, ¿entiendes? Entonces como que dan vuelta a la situación, como que es culpa de nosotros, de las mujeres, que incitamos una situación así. Entonces yo creo que lo que nosotros necesitamos es que existan mujeres en cargos de toma de decisiones y que podamos confiar en que cuando se hace una denuncia, esta denuncia efectivamente es investigada como corresponde. ¿Ya? No que llaman a la persona y le dicen, ¿tú hiciste algo? No, no hice nada. Y esa es la investigación, y eso no puede ser, porque la persona siempre va a decir que no hizo nada. Entonces yo creo que es fundamental que cuando hayan este tipo de casos, las investigaciones, hay personas que son expertos en investigación, se hagan investigaciones importantes, serias, reales, con las niñas, con las jugadoras. Es muy difícil, me imagino, todavía para una mujer ser jugadora, también ser entrenadora. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo fue para ti? ¿En qué momento dijiste, yo me quiero dedicar a esto, quiero hacerlo de verdad? ¿Y cómo fue la reacción que se fue produciendo en tu entorno y en los otros hombres cuando llegabas a entrenar? O sea, bueno, muy difícil, porque yo estaba en un curso donde habían 30 hombres y yo no tenía camarín, yo me tenía que cambiar en el baño, pero para mí era normal. Después al pasar de los años me daba cuenta de que estaba mal. Entonces, pero no, en mi familia, en mi entorno me apoyan, no hay problema, solamente que es desgastante, es duro, es muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros las mujeres tenemos que trabajar a veces 4 veces más que un hombre y ganar menos que ellos. Entonces no es justo porque yo soy la entrenadora, también hago gestión, hago otras cosas, y un entrenador de fútbol es solamente el entrenador, no se preocupa de nada más. Él entrena, ve video, analiza a sus jugadores y después se va para su casa. Entonces nosotras como mujeres en esta industria no hacemos eso. Entrenamos y después tenemos que seguir trabajando. Y también tenemos nuestros hijos, familia. Entonces no es lo mismo. O sea, yo creo que no solamente para las mujeres, sino yo creo que nuestro país todavía no entiende que tiene que haber un reconocimiento importante hacia nosotras, las mujeres que trabajamos en industrias que son completamente de hombres. Claro, porque ahí hay otro tema. Es difícil ser jugadora, es difícil, nos cuentas tú misma, ser entrenadora. Y chuta, si vamos a nivel de dirigentes, yo casi no conozco dirigentes y siento que tampoco visibilizamos a las pocas que hay. ¿Por qué no llegan las mujeres a los cargos de dirigencia? Y cuán importante sería ver, porque, o sea, uno ve la NFP y es un club de toy. Exactamente, es muy difícil. Porque, y los clubes también, hay pocas. Sí, muy poca. ¿Por qué? Porque los directorios están compuestos la mayoría por hombres. Yo creo que conozco 2 directoras más, creo que una en la Universidad de Chile, otra en la Universidad de Concepción, y no hay más mujeres directoras. Pero también es porque yo siento que los hombres a nosotros también nos tienen miedo cuando entramos a cargos de toma de decisiones y de poder, ¿entiendes? Entonces, hay veces que muchas veces estamos sobrecalificadas para los cargos que les ofrecen. Entonces, y en el cargo de las dirigentes, me refiero, por ejemplo, no sé, uno ve Pablo Milad, bueno, qué vergüenza, otros también. Bueno, hay harta vergüenza, o sea, cuando el propio Milad dijo en su momento que ya concedámosle no sé qué cosa al gobierno, si tal, puro laraco. No me acuerdo bien de las palabras específicas, probablemente tú te acuerdas mejor, pero como diciendo que el tema que estaban hablando de igualdad de género era algo no muy relevante. Claro. Después se dijo no quería decir eso, pero las palabras en los chats internos estaban, o sea, mostraba cómo hablaban y cómo les parecía mal que el tema de la igualdad de género fuera un tema. Exacto. Por eso yo creo que existe mucho miedo hacia nosotras, hacia las pocas mujeres que estamos en la industria, y por eso a veces somos consideradas
ella es una mujer complicada, ella es una mujer peligrosa, ¿entiendes? Pero ellos entre hombres no se tratan así, ¿entiendes? Es diferente. Pero nos tienen miedo, nos tienen mucho miedo de que nosotros estemos en la industria y que podamos tomar decisiones que sean para todos o para todas igual. O sea, aquí yo creo que eso es fundamental, que existan mujeres dirigentes. Mira, aquí lo tengo en las palabras cuando dijo: eso no significa mucho en el momento de normar. Si conseguimos el apoyo del Estado, estos otros temas van a ser un pelo en la cola. Mi querido Juan Tagle, este gobierno es populista y feminista. No se pierde el foco principal para nada. No me gusta que, le responde Pablo Hoffman, no me gusta que populistas como la ministra de la Mujer nos utilicen. No es nada personal, pero creo que nos saca del foco. O sea, bueno, son las palabras de ellos, aunque después las expliquen, pero te habla una cultura. Cierro solamente muy brevemente preguntándote si pudieras desear algo, porque es tan importante ver mujeres como dirigentes, como entrenadoras o directoras, como jugadoras, porque al final son roles. Entonces las niñas empiezan a saber que ellas pueden también. Sí. Si tú pudieras desear algo para el fútbol femenino y para el deporte femenino, ¿qué sería? O sea, yo lo que buscaría es que hubiera una presidenta de la FIFA que fuera mujer. Wow. Yo creo que eso es fundamental. Y una presidenta de la FIFA mujer que pudiera normar los derechos de formación, que se destinaran mucho más recursos al fútbol femenino, en todas las federaciones. Pero claramente eso es diferente, porque existe en el directorio de FIFA existe una secretaria, pero no, finalmente no toma ninguna decisión. La pusieron ahí por un compromiso. ¿Por qué no pueden ser presidentes también y puede haber un secretario, no? Exacto. Quiero agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado. Gracias. En Conexión Global Prime. Por eso nos gustan también los temas internacionales, porque nos permiten reflexionar sobre nuestras propias realidades y ver espejos en los que nos queremos mirar a veces y a veces no queremos ese reflejo para nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Paula. Muchas gracias. Y a ustedes, por supuesto, nos reencontramos la próxima semana con un nuevo Conexión Global Prime. Nos importa mirar otros países, mirar otras realidades y sí, queremos más mujeres en todas las canchas, literalmente en todas las canchas de nuestro país y del mundo, porque el mundo es así, de hombres y de mujeres y los queremos a todos y a todas juntos, en ellos. Nos vemos el próximo Conexión Global Prime. Chao.